One time, I was out there campaigning in a community, and a group of opposition members came and hit me, pulled my hair, and threatened me that if I would continue with campaigning, I was to be killed. Going into politics in Pakistan brings with it many risks, especially for women. For me, I have faced death threats from the Taliban and other extremist groups. I receive online abuse, both sexual as well as threats to my life to this day. I was very critical in the article, and then the next day, the headquarters of my party was surrounded by security forces. So we were stuck in the headquarters, no way to get out, no way to get in. Those menaces that sometimes that go on media, social media, private messages on the inbox, with time, they have even become reality. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Keila González, soy la directora de la oficina en México del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, el NDI. Y les doy una cordial bienvenida a este evento de presentación de la campaña No es el costo, de relanzamiento de la campaña No es el costo y su nuevo llamado a la acción. Agradezco mucho el interés de cada una y cada uno de ustedes por este evento. Y en particular, pues quisiera agradecer a las panelistas que nos acompañan el día de hoy, que van a estar intercambiando sus ideas acerca de la campaña, del nuevo llamado a la acción. De verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicar tiempo para este evento. El Instituto Nacional Demócrata, el NDI, es una institución que visiona un mundo donde prevalece la democracia y la libertad con dignidad para todas y todos. Y por eso trabajamos para proteger y fortalecer procesos, instituciones, normas y valores democráticos. Y para nosotras eso es impensable, avanzar en eso es impensable si no incluye el promover, el trabajar para garantizar la participación política de las mujeres en el ámbito de lo público. Y hemos estado trabajando durante más de 30 años con este enfoque. Sin embargo, con los años también nos hemos dado cuenta de los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar plenamente. Y uno de esos obstáculos es justamente la violencia. La violencia contra las mujeres políticamente activas ha sido históricamente subdocumentada. En muchos casos no se denuncia. Pero también eso no significa que no exista una amenaza real, que no esté presente y que no impida la participación plena y equitativa de las mujeres en la política. Es por eso que desde hace algunos años el NDI lanzó esta campaña que se llama #NoEsElCosto y que es una campaña que está enfocada en visibilizar el fenómeno de la violencia que sufren las mujeres políticamente activas, porque se considera erróneamente que la consecuencia de querer participar, digamos, o el costo de querer participar es la violencia. Esta campaña la lanzamos originalmente como campaña global en marzo del 2016 y justo el 15 de noviembre del 2017, hace poco más de 3 años,
logramos lanzar la campaña aquí en México a través de una alianza que hicimos con el Instituto Nacional de las Mujeres. Después de ese lanzamiento, en noviembre del 2017, también tuvimos oportunidad de presentar la campaña No es el costo en diferentes entidades federativas. Hicimos presentaciones y lanzamientos en alianza y colaboración con los observatorios de participación política de las mujeres a nivel estatal, y tuvimos oportunidad de compartir esta campaña en Hidalgo, Yucatán, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Zacatecas. Porque al final creemos, y este es el porqué de la campaña, creemos que es necesario visibilizar esta forma de violencia, creemos que es necesario hacer conciencia, sensibilizar sobre esta forma de violencia, pero sobre todo, y eso es importante para el NDI, que podamos estar todas y todos motivados a actuar, para enfrentar, para sancionar, para atender esta forma de violencia. Y para eso, la campaña No es el costo maneja 3 mensajes fundamentales, 3 mensajes que para nosotras son claves. El primer mensaje es reconocer y asumir que la violencia no es el costo que las mujeres deben pagar para hacer política. No es el costo para participar, para ejercer libremente sus derechos. Tenemos que hacer conciencia de que no es algo normal, porque al final, primero, termina siendo una forma de violencia y por lo tanto no debe ser aceptada, no debe ser consentida, no puede ser promovida y mucho menos puede ser excusada. En segundo lugar, porque al final termina siendo una violación directa a los derechos humanos de las mujeres. El derecho de participar, de ejercer su libertad de expresión, de agruparse, de asociarse. Pero en tercer lugar, para nosotras es clave reconocer que no es el costo, porque termina siendo un acto que socava la democracia, porque al final el mensaje que se manda a las mujeres es que la política no es tu espacio y eso hace que queden fuera la mitad de la población. El segundo mensaje de la campaña es que no solo la experimentan las mujeres que son candidatas. Y esto para nosotras también es importante porque este tema suele ponerse sobre la mesa o tiene, digamos, un nivel de discusión, de debate mayor en momentos electorales. Pero tenemos que reconocer que hay muchas mujeres que deciden participar, que deciden hablar, que deciden involucrarse en los procesos de toma de decisión en diferentes ámbitos y que terminan siendo sujetas de esta forma de violencia. Violencia contra mujeres que están en el gobierno como funcionarias electas o designadas a nivel federal, a nivel estatal o a nivel local. Mujeres que están en el ámbito legislativo, en los congresos, en el Congreso a nivel nacional o en los congresos estatales. Mujeres en sus partidos políticos, en diferentes niveles y desde diferentes áreas, direcciones, ejercen esta forma de violencia contra ellas. También hay que pensar en las mujeres de la sociedad civil, estas activistas que incluso defienden los derechos de las mujeres, la participación de las mujeres y que por ejercer ese derecho de hablar, de participar, también son violentadas. Y también hay que pensar en las mujeres que están involucradas en el proceso electoral, no solo en las funcionarias electorales, no solo, por ejemplo, en las observadoras electorales, sino también hay que pensar en las mujeres como votantes y que muchas veces son presionadas, coercionadas para ejercer su voto de una u otra manera. Y ahí también hay que reconocer que el tema de la violencia digital termina siendo un elemento fundamental para el ejercicio de esta forma de violencia, para la manifestación de esta forma de violencia. Pero el tercer mensaje, y ahí hacia el final de este evento queremos que lo tengan súper claro, es que todas y todos podemos hacer algo para atender la violencia contra mujeres políticamente activas. No es un asunto solamente de las autoridades electorales, no es un asunto exclusivamente de las autoridades administrativas o de justicia electoral, es un asunto de todas y todos. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros, en los ámbitos en los que nos encontramos, podemos hacer algo para atender esta forma de violencia. Y justo el documento de llamado a la acción, que es el que relanzamos en este momento y compartimos una nueva edición con ustedes, lo que plantea es eso y el mensaje central es este, que cada una de nosotras puede hacer algo para atender esta forma de violencia. En el 2016, el llamado a la acción de la campaña No es el costo
presentó posibles estrategias para atender y evitar la violencia contra las mujeres en la política. Y se enfocaba en una amplia gama de agentes de cambio, desde lo global, lo mundial, hasta, digamos, a nivel de nacional y de las bases. Y se centró en presentar acciones que podrían llevarse a cabo para educar y crear conciencia sobre la violencia política contra mujeres, creando así nuevas normas y estándares para esta conducta, para generar procesos a nivel institucional y nacional a fin de registrar y responder a las denuncias de violencia política contra las mujeres, pero también presentaba ideas para prestar servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, así como para castigar a las y los responsables. Muchas de estas estrategias eran teóricas, ¿no? En aquel momento, ya que la cuestión de la violencia contra las mujeres políticamente activas, aun cuando veníamos discutiendo este tema en México, a nivel global, digamos, en muchas otras partes del mundo, la discusión estaba apenas comenzando. Este renovado llamado a la acción pone de relieve las buenas prácticas emergentes e indica el lugar y la manera en la que podrían emprenderse acciones adicionales, así como las personas responsables de hacerlo. Ustedes van a tener oportunidad de acceder al documento, van a ver un amplio espectro de actores que se sugieren, digamos, como actores para estar involucrados y que, digamos, independientemente del papel que juegan, pueden jugar un rol. Aquí el reto es el siguiente. Hay que reconocer que las acciones aisladas siempre tendrán mucho menor impacto que el diseño e implementación de acciones coordinadas, de esfuerzos coordinados entre diferentes actores. Y por lo tanto, la tarea pendiente, la tarea que tenemos por delante, no es solo compartir las prácticas existentes y desarrollar nuevas estrategias, sino también que podamos explorar formas para fomentar alianzas y colaboraciones entre los diferentes actores para atender las diferentes manifestaciones de la violencia contra mujeres políticamente activas. Y esto, incluye a los hombres. Incluye a los hombres como agentes de cambio junto a las mujeres, así como la adaptación de las estrategias de acuerdo a los diferentes contextos que tenemos, contextos sociales, económicos, políticos y culturales en el ámbito en el que trabajamos. El documento, ustedes lo verán, incluye recomendaciones para diferentes actores. Por ejemplo, en el caso de partidos políticos hay recomendaciones sobre un compromiso público para garantizar la seguridad de las mujeres como candidatas, votantes, militantes. Para los congresos, recomendaciones como crear una oficina independiente que recibe y procese denuncias internas por violencia y acoso. Para los gobiernos, el adoptar medidas institucionales que hagan efectivos los cambios en la legislación para atender la violencia contra las mujeres, la violencia política. En el caso de sociedad civil, se les anima a documentar las experiencias de mujeres víctimas de violencia política y ofrecer mecanismos alternos de denuncia. En el caso de liderazgos electos o designados, pues desarrollar programas para hombres en la política, para concientizarlos sobre la situación de las mujeres en este espacio. En el caso de instituciones electorales, pues hay recomendaciones sobre capacitar e involucrar a las y los observadores electorales en este tipo de fenómeno. Hay recomendaciones también para los medios de comunicación, es súper importante, de manera que puedan movilizar a las y los periodistas para que cubran historias de violencia contra las mujeres en la política. Y también hay responsabilidad en las plataformas digitales, todo el tema de violencia en línea, para hacer cumplir y mejorar las normas comunitarias que permitan identificar e eliminar a usuarios que están cometiendo actos de violencia política contra las mujeres. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de recomendaciones que ustedes podrán encontrar ahí. Y bueno, de verdad quisiéramos que este documento pueda ser algo que ustedes puedan aprovechar al máximo. Yo entonces agradezco muchísimo, quería comentar esto para que dar un poco de contexto al panel que vamos a tener a continuación, donde justo vamos a escuchar a panelistas que van a retroalimentar lo que han visto hasta ahora como este nuevo documento del llamado a la acción de la campaña No es el costo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Keila, por esas palabras de introducción y por platicarnos un poco sobre qué es la campaña No es el costo para quienes no la conocían y también un poco más acerca del nuevo documento del llamado a la acción.
Ahora, el siguiente momento en nuestra agenda es el panel La campaña no es el costo en México, avances, retos continuos y nuevos desafíos, el cual estará a cargo del moderador Jair Maldonado, quien es coordinador de posicionamiento público de la organización GENDES. Antes de cederle el uso de la voz a Jair, me voy a permitir leer una semblanza corta. Jair Maldonado Lezama es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Estudios de Desarrollo por la Graduate Institute de Ginebra, donde finalizó con una tesis sobre masculinidades y sus resistencias. Se ha desempeñado en temas de derechos humanos y política pública en la academia y como asistente en el Comité de Revisión de Derechos Humanos del Gobierno Federal. Se ha involucrado también en investigación e incidencia local en temas de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las juventudes y del sector social en México. Y asimismo ha colaborado con instituciones internacionales como Oxfam, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras organizaciones locales en México, la India y Suiza. Y ahora es coordinador de posicionamiento público en GENDES. Entonces, Jair, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y sin más preámbulo te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Dengue, muchísimas gracias al Instituto por la invitación a formar parte de este evento sumamente importante y valioso, sobre todo en estos momentos de vida política y electoral en México que se avecina, ¿no? Para nosotros en GENDES es muy importante esta campaña y sobre todo, como lo comentaba ya la directora Keila, visibilizar la violencia política que se vive contra las mujeres en contextos como el mexicano e inclusive en otros también. Y por eso nos parece vital la alianza que se genera entre distintas instituciones para este relanzamiento, ¿no? El original fue en el 2016 y ahora estamos buscando replantear e identificar estas buenas prácticas que ya comentaba la directora. Entonces, como esto no se trata ni de mí ni de GENDES, me voy a disponer a presentar a las tres ponentes, nuestras expertas, que van a intercambiar ideas, retroalimentar las buenas prácticas y a comentarnos qué más podemos hacer a partir de nuestras posiciones. En primer lugar, tenemos a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán. Ella es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y licenciada en Derecho por el ITAM. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y consultora nacional de las Naciones Unidas para las Mujeres. Es especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, articulista en La Silla Rota y El Universal, y actualmente es consejera del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, consejera Carla. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Ya no sé si te interrumpí. No te preocupes. Voy a presentar a las demás panelistas y regreso contigo, Carla. Perfecto. Nuestra segunda panelista será la arquitecta Flor Desiree León Hernández, arquitecta morelense, quien durante 20 años se formó desde el feminismo popular en CIDAL, donde destaca su trabajo en el impulso de la paridad y a proyectos de empoderamiento político para las mujeres desde el trabajo en redes entre los estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero. Desde el 2018 es presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, primer mecanismo para el adelanto de las mujeres que se ha convertido en un organismo autónomo constitucional. En su presidencia destaca el uso de la transparencia como herramienta para fortalecer la gobernanza con perspectiva de género y la profesionalización del personal del instituto, alineándose a su objeto de creación como ente rector de políticas de igualdad. Muy buenos días, arquitecta Flor, y bienvenida. Y por último, en las participaciones, pero no para nada menos importante, tenemos a María Guadalupe Castro Zaragoza.
ella es activista en varios colectivos relacionados con la discapacidad a nivel nacional, como La Inclusión Nos Une, Alianza CIMA, #Yo Cuido México y la Red de Cuidados de México. Colectivos que luchan por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano. Asimismo, se describe como orgullosamente mexicana con discapacidad motriz de nacimiento. Trabaja activamente en labores de voluntariado en la Fundación INAI y en la Fundación Ayúdanos a Ayudar. Actualmente colabora en la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad Findevis y es creadora de la página Crónicas de una Fibromialgia, la cual tiene el fin de visibilizar a la fibromialgia y generar cambios tanto en otras personas enfermas, sus familias y la sociedad. Muy buenos días, María Luz, muy bienvenida seas. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la presentación, Yair. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Muy bien, pues ahora vamos a iniciar esta ronda de preguntas, primeramente con la consejera Carla, y tenemos una pregunta muy buena que esperemos que a partir de su experiencia nos pueda dar luz sobre esto. Y es, tomando en referencia el lanzamiento original de la campaña en el 2016 y los llamados a la acción que se generaron en ¿cuáles considera que han sido los avances que se han registrado en México a nivel nacional? Tenemos 15 minutos para responder. Le estaré avisando cuando falten 5 y cuando falten 2. Gracias. Adelante. Gracias, Yair. Y gracias a todas y a todos. Qué gusto ver tantas caras conocidas. Gracias a Keila González, por supuesto, de NID, a Flor Desiré de León, a María Lu Castro Zaragoza, que me acompañan en este panel, y a todas y a todos los que veo aquí, caras conocidas, que estamos juntos, obviamente, desde hace tiempo en estos temas. Traía algunos datos, pero bueno, te diría que a partir de 2016, o empezaría al revés. A partir de 2014 empezamos a visibilizar mucho más los casos de violencia política en razón de género, justamente porque los partidos ya no tenían para dónde hacerse, ya era una obligación postular paritariamente. Como vimos desde 93 hasta la introducción del principio de paridad en la Constitución, pues siempre estuvieron buscando formas para intentar no cumplir con estas cuotas, ¿no? Las mujeres iban al final de la lista, el caso de las Juanitas, el caso de las Manuelitas, y un largo etcétera, ¿no? Creo que a partir de la sentencia 12624 de la Sala Superior se produce o provoca que haya más mujeres en el legislativo y que se hagan cosas relevantes. Y en primer lugar, pues la incorporación de este principio de paridad que provoca que, pues al ya no haber, digamos, ningún resquicio legal o jurídico para no cumplir con la paridad, tuvieran que postular a las mujeres. Y aquí empezamos a ver justamente, no es que no existiera antes la violencia política en razón de género, sino que la empezamos a ver mucho más claramente. Y lo vimos con mujeres que no tenían dinero para sus campañas, que no tenían acceso a radio y televisión, y obviamente mujeres violentadas, particularmente en pueblos y comunidades indígenas. Recuerdo aquel proceso de 2015, ¿no? En Chenaló, en Orchuc, y lo que se hizo fue con estos protocolos para atender la violencia política en razón de género, intentar coordinar a distintas autoridades electorales y no electorales para acompañar y defender a las mujeres que estaban violentadas políticamente. Yo diría que a partir de esta campaña se ha visibilizado, hemos sido mucho más sensibles todas y todos de qué es la violencia política, cómo se produce la violencia política, cómo las mujeres tienen que contender o competir dentro de sus propios partidos políticos, pero también fuera, como se decía aquí, no solamente cuando eres candidata sufres violencia, sino cuando quieres, por ejemplo, estar en un cargo en el interior de un partido político y, por supuesto, después cuando ya estás en el ejercicio de ese cargo público. Aquí creo que otro de los grandes temas es que todas y todos los hombres aliados empezamos a empujar para tener un marco normativo para combatir la violencia política en razón de género, que se dio tardíamente, se tardó 6 años, 7, 40 iniciativas, y además pues se publicó finalmente el 13 de abril del año pasado. Llevamos un poco más de un año y casi un mes con esta reforma, y pues lo que se tardó más fue que no se quería
que hubiera una tipificación del delito de violencia política, que vimos que era muy necesario, y pues lo digo clarísimo porque así fue. La Consejería Jurídica del gobierno anterior no quería que hubiera magistradas locas, dicho así, persiguiendo políticos, casi pobres políticos que acosaran a mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Creo que esto es una de las cosas que conseguimos muy claramente: tener una definición de violencia política, tener autoridades obligadas, tener a los partidos políticos como sujetos obligados. Esta definición además creo que habla de acción, omisión y tolerancia, y también de las dos esferas, en la privada y en la pública, que tenga por objeto, claro, limitar, menoscabar, anular los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Tenemos además rutas para denunciar la violencia política, que creo que esto es importante porque hay que hacerle saber a todas las mujeres en México que tienen derecho a ejercer y a ocupar cualquier cargo de elección popular a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel estatal y desde luego a nivel federal. Y como dice esta campaña, no es el costo, no tienen que hacerlo en contextos de violencia y que sean violentadas por querer ejercer a plenitud sus derechos políticos y electorales. Estos supuestos, por ejemplo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron los que fuimos viendo que sucedían más recurrentemente de 2014 en adelante, y por supuesto no son los únicos, ¿no? Pero estas 22 conductas u omisiones, por ejemplo, obstaculizar campañas, imponer con base en estereotipos de género actividades distintas a las que deben realizar en función del cargo que ocupan, porque veíamos que había mujeres que decían, no, es que yo soy regidora, pero me ponen a servir el café, ¿no? No me convocan a las reuniones, no me dan la documentación para que yo pueda informarme y entonces ejercer mi trabajo, no me dan las prerrogativas, no me pagan el salario. Por supuesto, pues todas las violencias física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, que ahora además, que creo que es parte de esta sensibilización, pues ya la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó incorporar la violencia mediática y la digital como formas en las que se puede o tipos de violencia contra las mujeres. Y creo además que hemos sido hasta ahora exitosos en exhortar además a las mujeres a que denuncien. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento especial sancionador con plazos cortos, con perspectiva de género, acotado solamente a desahogar este tipo de quejas y denuncias. Tenemos un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, que esto hace 3 cosas muy importantes. Comunica a todas las autoridades en el país para que sepamos cuáles son las personas que ya están sancionadas por violencia política en razón de género. Tenemos 31 casos, 21 hombres y 5 mujeres, porque desafortunadamente también las mujeres violentan mujeres. 21 casos porque hay un hombre que en Veracruz ha sido sancionado 6 veces por violencia política en razón de género durante este proceso electoral, y hace otra cosa también, yo creo que inhibe a que se cometa violencia política porque es un registro público, está alojado en la página de internet del INE, cualquier persona puede entrar, entonces cualquier persona puede saber quién es la persona que violenta a las mujeres, obviamente el sexo, cuál fue la conducta, cuál es el ámbito territorial, si ocupa un cargo público. Y tercero, nos obliga a todas las autoridades electorales a, antes de dar una postulación a un cargo de elección popular, ir a este registro, ver si la persona está registrada, y si está registrada, analizar si con la conducta que violentó a una mujer puede ser o cumple con todos los requisitos de elegibilidad, particularmente el establecido en nuestra Constitución, que habla de tener un modo honesto de vida en el artículo 34 constitucional. Ya además se han negado candidaturas justamente por violencia política, y ya está en la ley que la persona sancionada por violencia política no puede ocupar un cargo público. Por supuesto, también creo que este acompañamiento entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, legisladoras, legisladores y por supuesto autoridades electorales han llevado a temas importantes como la incorporación de estos lineamientos 3 de 3 contra la violencia,
esta declaración bajo protesta de decir verdad y de buena fe, de que no han sido sancionados por violencia familiar, violencia sexual o contra la intimidad corporal o sexual, y que no sean personas deudoras alimentarias morosas, porque son tres, digamos, de los tipos de violencia que más inciden o que más dañan a las mujeres, y no queremos personas que desde un escaño o con un fuero sigan violentando a mujeres. En este caso, además, planteamos la revisión, en mi caso total, así salió de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, junto con la de Prerrogativas, aprobado por unanimidad de votos, que revisáramos todas estas declaraciones, en el entendido que quien estuviera mintiendo está cometiendo un delito, lo tendremos que denunciar, y claramente pues no cumple con tener un modo honesto de vida si está declarando con falsedad en un documento oficial para obtener una candidatura. Desafortunadamente en Consejo General, pues la mayoría de los hombres, salvo uno, votó porque fue una revisión muestral. Entonces de 6,000, casi 7,000 candidaturas, se van a revisar 1,177, cuando en otras entidades como en Chiapas hicieron el esfuerzo de revisar todas las candidaturas, y estamos justamente en esta revisión y pues esperamos también que las personas que tengan conocimiento que cualquier persona registrada a una candidatura a Diputación Federal está mintiendo en su declaración, presenten una queja, una denuncia y estos elementos para que nosotros podamos, después de analizar el caso, retirar estas candidaturas. Creo que es muy importante la atención pues la incidencia y el seguimiento y vigilancia también de la ciudadanía en estos temas. También en estos lineamientos de partidos establecimos que las mujeres tienen el derecho y se les tiene que otorgar al menos el 40% del financiamiento público para sus campañas y el 40% del acceso a radio y televisión también para sus campañas. Establecimos, y ya desde hace muchos años, el INE hace un monitoreo de espacios noticiosos, y es importante porque estos espacios también hay que sensibilizar de cómo se violenta a las mujeres en estos espacios, primero por la violencia con la que se les trata, después porque no se les da el mismo tiempo en radio y televisión. Seguimos viendo que las campañas de hombres ocupan el triple del tiempo que las de mujeres, que no se usa lenguaje incluyente. Una disculpa, consejera, sí. Le quedan 5 minutos. Sí, ya vi tu mensajito. Y también que ahora incorporamos el tema de violencia política con base en estereotipos de género, y con base en eso ya estamos analizando estas piezas de espacios noticiosos que informan sobre las campañas, y pues ya desafortunadamente tenemos varios casos en los que se utiliza la violencia política con base en estereotipos, y que lo que queremos hacer es justamente, pues ahí está el dato, ¿no? De las 1,857 piezas monitoreadas con este tema, 15 ya presentan estereotipos de género y 20 frases estereotipadas, y creo que es necesario visibilizar esto. ¿Qué nos ayuda o qué fomenta campañas como No es el costo? Justamente que incidamos en visibilizar, en apuntar, en criticar, en ver qué no se hace, qué podemos hacer mejor, que hay que cambiar de este marco jurídico, que es la primera vez que tenemos un marco jurídico en el que ahora sí se sanciona la violencia política en razón de género. Creo que el mensaje es, 1, exhortar a las mujeres que denuncien, y 2, decirles, es la primera vez que tenemos este marco, detonen todas las rutas para que las autoridades ejerzamos nuestras facultades y cumplamos con nuestras obligaciones, y para esto es que se ha creado estos procedimientos. Hemos creado también una guía para que las mujeres, muchas de ellas ni siquiera saben que están sufriendo violencia política en razón de género, entonces para que identifiquen cuál es la violencia política en razón de género, para que sepan a quién acudir, para que sepan cuáles son las autoridades responsables, para que sepan que sus propios partidos políticos son responsables, y que tienen que desahogar estas quejas, que les tienen que dar medidas de cautelares, de protección, de reparación, etcétera. Y también establecimos, por ejemplo, un formato para ayudar a la presentación de estas denuncias. Aquí ya solamente se tendrían que poner las condiciones concretas en las que sucedió esta conducta u omisión que materializa la violencia política en razón de género, y muy importante, ya hay un delito de violencia política. Entonces el mensaje es, ahora sí pasan cosas, ahora
ahora hay sanciones, ahora se retiran candidaturas, ahora hay sanciones de multa, hasta pena privativa de la libertad por violentar a las mujeres. Y creo que es la importancia de este tipo de eventos, de este tipo de seguimiento ciudadano de instituciones, de autoridades, para acompañarnos, hacernos saber y comunicarnos dónde está la violencia, cómo se está comunicando, cómo se está ahora cometiendo la violencia contra las mujeres y cómo podemos ayudar desde distintas instancias. Creo que como retos además faltarían un par, estamos ahora redactando para mí, que creo que no es el tema de todo mundo, pero para mí la diferencia de la reforma constitucional de 2014 que incorporó el principio de paridad a la de 2019 es que la de 2014 hablaba solo de postulación, paridad en las postulaciones, y esta habla de paridad en la integración de los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los órganos autónomos y bajo sistemas normativos internos. Estamos haciendo un lineamiento, espero que se apruebe para garantizar, digamos, la integración paritaria de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero, y con esto acabo, pues claramente cuando aprobamos el acuerdo de paridad en gubernaturas, pues hizo un debate muy importante, recordarán que impugnó un partido político local, 4 hombres que yo no sé cómo sabían, una bola de cristal para saber dónde se iban a postular mujeres, porque decían que ellas estaban afectando sus derechos, otro que alegaba que se afectaban sus derechos para postularse en una gubernatura que ni siquiera es en este periodo electoral, es en otro, entonces dije, de plano no leyó ni el título del acuerdo. Claro que también mujeres diciendo, no, nos tocarían las 15 candidaturas de mujeres, con lo cual, la verdad, tenía razón. Pero lo importante de esto es los argumentos. El Senado de la República impugnó, que para mí no tenía legitimación procesal, y argumentando que era materia de reserva de ley. Y yo me pregunto, 1, si esto se aprobó el 6 de junio de 2019 y hoy estamos a 6 de mayo, por cierto, a un mes exacto de la elección, y seguimos sin esta reforma, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar las mujeres para que las y los señores legisladores se pongan de acuerdo y entonces emitan la ley? Con lo cual yo no estoy de acuerdo porque es un mandato de optimización directa en beneficio de la ciudadanía. Pero lo segundo que les quería contar, y con esto acabo, es que justo en este debate pues nos buscaron legisladores, presidentes de partidos, representantes, en fin, les diría que 99% hombres para no equivocarme. Entonces, buscando algunas legisladoras para invitarlas pues a este debate y discusión, digamos, privada, pues no encontré ninguna que me dijera que sí, hasta que una me dijo, es que nos prohibieron meternos en este tema. Y es a lo que iba también esta campaña. No se acaba la violencia cuando ya obtienes un cargo de elección popular o te designan a un cargo público. En este caso, pues cuando leí el mensaje de esta senadora, dije, a ver, es una senadora, va a estar 6 años, se puede reelegir, etcétera, y la están violentando, ¿no? ¿Cómo? Pues te quito de la presidencia de la comisión que tienes, ya no vas a ser la secretaria de esa comisión, aquella iniciativa que tú traías, pues ya no va a pasar al pleno, ya no te vas a poder subir a tribuna a posicionar X o C cosas. Y pues me parece importante decirlo también por cómo han cambiado los criterios. Ahora las mujeres ya no tienen que comprobar que sufren violencia política, sino las personas que las violentan tienen, o que ellas denuncian, tienen que comprobar que no lo han hecho. Por ejemplo, que sí las convocaron a las reuniones, que sí les dieron los documentos, que sí se les paga el mismo salario, que cuentan con las prerrogativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo lo dejaría hasta aquí y por supuesto aquí estoy a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, consejera. Sin duda, muy interesante el panorama que nos pinta desde el contexto y el compendio de avances normativos que se ha logrado, así como los vacíos que quedan. Retoma muy bien los puntos que mencionaba la directora Keila sobre reconocer nuestros roles y las alianzas que podemos utilizar para seguir avanzando y sobre todo sus planteamientos a tomadoras y tomadores de decisiones que son claves para seguir fructificando. Muchísimas gracias. Vamos a despedir a la consejera que se tendrá que retirar muy prontamente por un compromiso previo, pero nos dio mucho gusto tenerla y escucharla. Muchas gracias por la invitación. Me quedo aquí un ratito más, pero pues sí, tengo otra cosa a las 11, pero muchas gracias a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Perfecto. Entonces las preguntas dirigidas a la consejera las podemos recibir de una vez. Por lo pronto vamos a pasar a la arquitecta Flor,
quien es la presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Y le tenemos una pregunta muy buena, arquitecta. En el marco del proceso electoral 2017-2018, cuando se lanzó la campaña inicial de No es el costo, ¿cuál era el contexto general que existía en términos de participación política de las mujeres? Le escuchamos, arquitecta. Gracias, muy buenos días. Primero, pues quiero agradecer la invitación generosa de NDI para poder compartir este momento tan significativo con la consejera Carla y también con María Guadalupe, activista de los derechos de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué es tan significativa? Permítanme compartirles que en el 2017 tuve la oportunidad, precisamente en la Ciudad de México, del lanzamiento de la campaña No es el costo. Y fui en mi calidad de Cidalina, ¿sí? De formar parte de Cidal, de estar en una organización civil feminista, de ser una activista. Hoy, poder estar como titular de un instituto de la mujer con un mecanismo para el adelanto de las mujeres, me resulta también pues con mayor compromiso para poder abonar a esta reflexión que tiene elementos muy importantes y que esta reflexión pueda avanzar a un gran movimiento de incidencia, que es lo que buscamos para movilizar la forma de hacer política. Reconozco en NDI el gran compromiso para visibilizar la violencia política contra las mujeres, visibilizar esta problemática y subrayo este llamado renovado a la acción como una gran estrategia política y como una gran estrategia creativa. Me queda claro que no es el costo para nosotras poder participar en la política, no tiene que significar ejercicio de violencia. No tiene que significar sacrificar nuestras vidas, nuestro proyecto de vida, nuestra familia, si decidimos casarnos o no, si decidimos llevar una relación o no. Si no debe de significar que el costo tenga un elemento de ejercicio de la violencia. Por eso me parece tan importante esta campaña y me resulta muy significativa porque quisiera ahora sí, desde la pregunta que Yair ha comentado, poder mirar el proceso en el 2017 y a la vez mirar el actual proceso. Las condiciones del 2017-2018 no son las mismas, tan es así que estamos en una pandemia, estamos en un proceso electoral del más grande que podemos vivir en medio de estas dos pandemias, la de la salud, pero también la de la violencia de género, la de la violencia feminicida y la de la violencia que se ejerce hacia las mujeres que están en un cargo, que quieren llegar a ser candidatas, que quieren llegar a ser electas. Pero antes de continuar, permítame también de una manera muy rápida compartir que para mí es muy importante también estar en este momento mirando a la pantalla. Yo sé que se está transmitiendo de otra manera, pero yo tengo la posibilidad de ver aquí a grandes aliadas y socias de camino, a cuales todas las reconozco. No voy a nombrarlas porque si no voy a terminar llorando, porque pues en este contexto de pandemia en donde no hemos podido abrazarnos, sé que estamos abrazadas de forma virtual porque lo que nos une es avanzar en el derecho de las mujeres a participar y libres de violencia. A todas ustedes las reconozco y estamos aquí gracias a su trabajo. Después de eso, entonces, ahora sí, quisiera decirles que no es lo mismo. Estamos en un proceso electoral de los más grandes, con la pandemia, con el ejercicio de las violencias, con una violencia que no habíamos vivido tanto, que es a través del uso de la tecnología. Hoy lo hemos vivido todavía mucho más. Y podemos decir que tenemos marcos normativos mucho más robustos, pero también tenemos una respuesta que se da casi en inmediato de precisamente del patriarcado, de los partidos políticos que siguen insistiendo, ¿sí?, en buscar la simulación para dejar de entender precisamente lo más importante es que la violencia contra las mujeres, la violencia que se ejerce en mujeres políticas, no solo es una violación a los derechos humanos, sino que es una amenaza a la propia democracia. Me parece que lo que está en el fondo y en lo que estamos todas abonando desde diferentes escenarios es que queremos reconfigurar la forma de hacer política
y queremos abonar a una política en donde los derechos humanos, los derechos de las mujeres sean una realidad. Por eso es tan amenazante la paridad, la participación de las mujeres en estos procesos, porque estamos evidenciando todo lo que han sido las prácticas de violencia que se ha dado en los partidos políticos, en los procesos electorales, cuando las mujeres están en el cargo, ya sean como electas o que fueron designadas. Claro que sí, crecimos en un gran porcentaje de participación de las mujeres desde los diferentes momentos electorales. Estamos aquí no como una dádiva, no como algo que se dio por generación espontánea. Estamos aquí por el trabajo de varias compañeras, de varias ancestras, y al menos podemos documentar de 25 años de trabajo constante entre lo que fueron las cuotas y la paridad. Y tenemos que seguir legitimando este trabajo, haciendo que lo que hoy es un avance legislativo se represente en la vida real de las mujeres. Porque si bien a nivel federal la violencia política es un delito, no es la realidad en varias entidades. Y los partidos políticos, las instituciones también tenemos que decir las cosas como son y también evidenciar que necesitamos honrar esta Constitución, honrar este avance y hacer real precisamente todo esto. ¿Por qué lo comento? Bueno, en el caso específico de Morelos, en la entidad en la que yo estoy, hay una regidora que ha exigido su derecho a participar libres de violencia. Ha ganado en sentencias el reconocimiento de la violencia política y esa persona que la violentó es candidato por un partido político. Y si bien le hemos señalado al OPLE de Morelos la posibilidad de negar este registro, porque parte de nuestra Constitución está que debe de ser el modo honesto de vivir, un principio fundamental, no nos pueden justificar que porque no está en un catálogo, no se le puede negar ese derecho a una persona. Tenemos que cerrarle toda la puerta a la impunidad. Y las instituciones tenemos que hacer todas nuestras responsabilidades. No hacerlo es ser omisas. No hacerlo es cerrarle la posibilidad no solo a esa mujer, sino a todas las demás mujeres que están esperando que del Estado venga una respuesta contundente. Y me parece muy importante y desafiante esta campaña, porque además es una campaña profundamente creativa. A mí me encantó conocer el documento con los diferentes elementos que señala, porque nos convoca a hacer realidad otra forma de hacer política, en donde podamos abonar desde los diferentes escenarios en los que nos encontremos, ya seamos sociedad civil, ya seamos partidos políticos, ya seamos autoridades, a que el derecho de las mujeres a participar sea una realidad y lo subrayo, libres de violencia. Yair, no sé cómo anda en el tiempo, pero lo que sí quisiera destacar, algo muy importante que ocurrió en el 2017 y que yo espero que siga ocurriendo en este momento, es la capacidad que hicimos las mujeres de fortalecer el trabajo en red. Lo hicimos desde mujeres que nos reconocimos diversas y que buscamos la coincidencia, y la coincidencia es avancemos hacia la paridad vertical y horizontal, avancemos hacia el ejercicio de la participación libres de violencia, y si lo hacemos juntas y articuladas, lo vamos a lograr. Fuimos a tribunales como ciudadanas de a pie, las autoridades nos escucharon, nos legitimó esto y nos dio un poder que pudimos afianzarlo y hacer redes con mujeres en la política, con mujeres dentro de los partidos políticos, con magistradas, con consejeras, con organizaciones internacionales. Solo así, articuladas, podemos avanzar. Y en ese sentido yo creo que ese es un gran reto, porque ahora con la pandemia es algo complicado, puede ser un desafío, pero a la vez puede ser un gran momento. Y para ir concluyendo, creo que sería fabuloso si nos regresamos a esa imagen de la República Mexicana, cuando Keila nos hablaba de la campaña No es el costo, y que apenas 5 o 6 entidades de la República pintadas de morado estaban dando a conocer la campaña No es el costo. Si nos comprometemos a toda esa República Mexicana a hacerla morada como debe de ser, ¿sí? Es a transformar a México para que el derecho de las mujeres a participar
sea una realidad y sea una realidad libre de violencia, lo podemos hacer. Yo estoy segura que con todas las aliadas que veo en pantalla, aliados y quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, lo podemos lograr. Podremos hablar, Yair, de todas las formas de las respuestas de los partidos políticos para simular. Pero a mí me parece que teniendo el escenario que hoy tenemos, teniendo en pantalla a estas compañeras que veo, no puedo irme sin decirles, nos necesitamos todas juntas, articuladas, haciendo también puente con los hombres, porque necesitamos el gran reto que tenemos de ahorita y que es el que lo vamos a lograr, no en este proceso, en más procesos. No nos va a llevar 25 años, eso sí estoy segura, va a ser antes, es transformar los partidos políticos. Y yo sé que mis compañeras de partidos políticos que me están mirando en este momento saben a qué me refiero. Necesitamos transformar los partidos políticos para que los derechos de las mujeres sean una realidad, para que sea otra forma de gobernar, otra forma de hacer política, para que la agenda de los derechos de las mujeres, las agendas hacia la igualdad de género, no sea una narrativa nada más bonita, sino que sea una realidad. Y para hacer eso realidad necesitamos fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Voy concluyendo mi participación diciéndoles que este mecanismo, que hoy es un órgano autónomo y que hemos hecho grandes pasos, tiene un presupuesto que es equivalente al presupuesto del Estado del 0.07%. De ese nivel es la respuesta que tenemos y lo podemos revisar en cada entidad. Estoy segura que no vamos a pasar de un porcentaje 5, 7%, no creo que lleguemos al 10%. Pero eso es lo que tenemos que juntas avanzar, porque también eso es violencia, no tener recursos para hacer escuelas de liderazgo en mujeres que estén en este momento participando en la política sin el temor de que las van a acotar en el partido político, sino que al contrario, ellas como sujetas políticas señalen muy bien la agenda, necesitamos avanzar. Así que yo agradezco muchísimo su atención. Espero haber colocado elementos centrales para que desde mi visión como feminista, mi corazón en CIDAL y mi compromiso con este mecanismo para el adelanto de las mujeres pueda abonar a que trabajemos juntas y articuladas, haciendo posible que la violencia política no sea el costo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Flor. Fue una respuesta bastante completa. Me encanta cómo repasamos los avances, sí, pero que incluyó todos los actores que están en este llamado a la acción, ¿no? Los gobiernos federales, estatales, locales, los candidatos, los congresos, el federal, los estatales, la sociedad civil, funcionariado, pero sobre todo los partidos políticos. Y como todavía le sobran 2 minutos, me gustaría preguntarle rápidamente, ¿qué rescata del primer lanzamiento original entre el 2016-17 en la campaña electoral y qué retos persisten en este mes que corre, que como mencionaba la consejera, nos invita a hacer este relanzamiento? Claro que sí. Yo creo que la campaña No es el costo nos permitió visibilizar la problemática. Hoy en día, además de visibilizarla, tenemos que hacer entender que más allá de una violación a los derechos de las mujeres, es un atentado a la democracia. Si queremos transformar la forma de hacer política, si queremos avanzar para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente, esta campaña es una gran oportunidad. Y tenemos un mes para día a día aprovechar el nuevo espacio de poder que son las redes sociales, el Twitter, para señalar muy puntualmente. Esta campaña viene de la mano con un manual que está buenísimo, buenísimo, para quitarse el sombrero. Y ahí vienen diferentes elementos para que podamos, desde los estados, avanzar en colocar en este escenario que las mujeres estamos vigilando, que tenemos el poder de la palabra, el poder del Twitter, el poder de redactar, ¿sí? E incidir. Yo creo que tenemos un mes en donde podemos colocar precisamente que la violencia política no es el costo y que no es un asunto solo de mujeres, es un asunto hacia una búsqueda de una democracia paritaria, inclusiva y libre de violencia. Muchísimas gracias, arquitecta. Me encanta el abordaje porque es un abordaje de justicia por la libertad, de justicia de género por las mujeres, donde nos involucran a todas las personas.
Muchas gracias. Hemos recibido algunas preguntas para la consejera y le agradecemos que nos esté ya respondiendo en el chat antes de que se retire, así que les invitamos a seguir depositando sus preguntas. Y para cerrar esta primera ronda me voy a dirigir ahora a María Guadalupe Castro, nuestra activista por los derechos de las mujeres con discapacidad. Y te tenemos una pregunta un poco más coyuntural, bien interesante, al igual que las otras dos. ¿Qué recomendaciones de este relanzamiento o de este nuevo llamado a la acción consideras que son más pertinentes, puntuales, urgentes, de retomar en el contexto actual en esta carrera de 30 días que quedan? Marielu, adelante. Te avisaré por el chatcito del tiempo. Muchas gracias, Yair. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, creo que no tenemos que olvidar que la violencia es algo que estamos viviendo las mujeres día a día, no solamente en temas políticos y no solamente en México. Tristemente es una realidad que sí se acentúa en el momento en que queremos participar, pero tampoco debemos olvidar qué es la política, porque a lo mejor muchas desde nuestras trincheras ni cuenta nos dábamos que hacemos política, ¿no? Y pues la política son todos estos actos públicos que se hacen en grupo con la intención de cambiar algo. No me voy al concepto del diccionario, pero si estamos haciendo cosas en grupo a favor de otro colectivo, ya estamos participando en la política. Y sí, la violencia es algo que vivimos día a día, es algo que tenemos normalizada y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos cayendo en esta violencia. Esto, primero tenemos que empezar a visibilizar y a ayudar a otras mujeres a que se den cuenta que lo que están viviendo y lo están normalizando es un acto violento. Creo que es el paso que tenemos que hacer, ayudarnos entre mujeres y decirle, date cuenta, amiga, date cuenta de que esto que estás viviendo es violento, ¿no? Y creo que este documento nos pone a todas en perspectiva. No hay actos pequeños, no hay participaciones pequeñas. Es responsabilidad de todas las partes el afrontar y el actuar. ¿Qué partes? El gobierno, el parlamento, la sociedad civil, los medios, los observadores electorales. Todos tenemos esta responsabilidad y desde mi perspectiva, como parte de la sociedad civil, creo que sí tenemos la exigencia de explicarles a las demás personas estas mismas violencias. Y, por ejemplo, en el caso particular de las mujeres con discapacidad, la violencia se triplica. Si una mujer de manera normal, por ser mujer, cae en estas violencias, cuando perteneces a un grupo minoritario, vulnerado, la violencia se triplica. En estas elecciones ahora se vio también la acción afirmativa, que en un supuesto tendríamos que tener las mujeres con discapacidad la misma oportunidad de contender, ¿no? que con otras mujeres. Y la verdad las condiciones no son las mismas, ¿no? A muchas personas que conozco ni siquiera se les dieron los mismos tiempos, no hay una capacitación, no están los mismos recursos y eso también es violento. El no permitir el no permitir que se participe de manera igualitaria también es violento. El callar estas violencias es también contribuir a la violencia. Entonces, creo que todas las partes tenemos que sumar. Le voy a recordar de nuevo a todas estas esferas que son muy importantes: el gobierno, el parlamento, los partidos políticos, la sociedad civil, los sectores de justicia y seguridad, las autoridades y observadores electorales. Todos tenemos que crear esta conciencia sobre la violencia que estamos viviendo las mujeres
Y ya lo explicaron ampliamente mis demás compañeras, pero ahora en este momento que no solamente se está visibilizando, sino que ya están las formas para denunciar, tenemos que seguir contribuyendo. ¿Cómo? Pues con algo muy sencillo como este hashtag, ¿no? Cuando veamos alguna violencia, denunciarlo. Yo les decía, no hay un acto pequeño, creo que todas desde nuestra cuenta de Twitter o desde nuestras redes sociales, que ahora se han vuelto una herramienta indispensable, podemos denunciarlo. Y también reconocer que muchas mujeres por este temor a la violencia hasta niegan la propia violencia. Lo vimos en un acto con un candidato que realiza un tocamiento y que la misma mujer violentada lo niega, ¿no? Aunque está el video y aunque está todo, pero es nuestra responsabilidad seguir visibilizando esto, seguir exigiendo, seguir acompañando y hacer que todos estos actores tomen sus responsabilidades. Les decía yo desde un simple hashtag, el estar denunciando, el estar haciendo que todos estos factores, que todos estos actores cumplan hacia una disminución a las violencias de los derechos políticos y electorales de las mujeres, hará sin querer, como una bola de nieve, que la violencia hacia la mujer también disminuya. ¿Por qué? Porque si las candidatas o las mujeres políticas se ven menos violentadas, harán acciones que favorezcan contra las violencias de todas las mujeres. Y creo que por eso es importante que todos tomemos esta responsabilidad. Muchas veces nosotras como ciudadanas no vemos esta responsabilidad o vemos a las políticas como unas mujeres aparte. Pero finalmente las mujeres políticas son las que son nuestra voz. Si en ellas se ve disminuida esta violencia, podrán hacer estas acciones a favor de las violencias de otras mujeres. Si ellas pueden denunciar mediante los procesos y mediante las formas estas violencias, podrán acompañar a otras mujeres, podrán sensibilizarse hacia el tema que vivimos día a día, que no es que sean menos sensibles, sencillamente es un tema, lo decía yo, normalizado, que muchas veces las mujeres no nos damos cuenta que somos violentas, que somos siendo violentadas o que somos unas mujeres violentas, porque el mismo sistema patriarcal lo ha normalizado. Pero cuando estas mujeres políticas, cuando nosotras como mujeres políticas nos sintamos seguras, creo que será la forma de seguir dando seguridad a las mujeres y a las generaciones venideras. Creo que lo que tenemos que hacer es simplemente tomar nuestra responsabilidad y no olvidar que pertenezcamos al círculo que pertenezcamos, no dejamos de ser ciudadanas y como ciudadanas y como mujeres tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y desde nuestra esfera seguir exigiendo, porque sí es cierto, como mujer política tenemos esta responsabilidad doble, pero cuando cuidemos nuestra seguridad estaremos cuidando a las demás mujeres, ¿no? Y las demás mujeres involucran a otras interseccionalidades, que no se nos olvide también que no solamente las mujeres somos mujeres per se, sino que también estamos fluyendo de manera continua con otros grupos. Entonces, cuando tengamos esto en mente, cuando visibilicemos, cuando seamos responsables al denunciar estas violencias, denunciar y actuar, no solamente es el visibilizar, sino también actuar, podremos hacer algo más a favor de las mujeres y cuando se hace algo a favor de las mujeres sin querer, haces algo a favor de toda la sociedad. Entonces sí, no es solamente un compromiso de las mujeres, bien lo decíamos hace rato, sino es un compromiso de todas y de todos y y repito, lo voy a repetir hasta el cansancio, pero tenemos que tomar estas responsabilidades. Y pues creo que ya con esto concluyo, no sé. Muchísimas gracias, María Lu. Es sin duda una visión muy importante la que abordas desde el activismo, los activismos, porque bien mencionas desde las interseccionalidades, las identidades son múltiples. Y tú misma eres una representante de estos grupos interseccionales que de pronto también se invisibilizan.
Y tengo una pregunta, porque todavía nos quedan 4 minutos contigo. Un par de preguntas. ¿Cómo consideras que este contexto pandémico se convierte relevante en este nuevo llamado de acción o viceversa? Este nuevo llamado de acción se convierte relevante en este contexto pandémico. Y además, una pregunta muy personal, tú en tu semblanza apareces como parte de varias alianzas. ¿Cómo esto nutre y contribuye a avanzar a pasos agigantados hacia el objetivo que estamos buscando cubrir? Adelante, Marial. Bueno, con una respuesta creo que te voy a responder las dos. Es importante que no olvidemos que pertenecemos a varios grupos. Yo se los dije, ¿no? No solamente somos mujeres, sino también funcionamos de diferentes formas, cubrimos diferentes roles y eso hace que veamos las realidades, no solamente cuando somos políticas, no solamente trabajamos por nosotras, sino trabajamos por otras realidades, por otras mujeres. Y creo que el privilegio de pertenecer a diferentes grupos te brinda esta perspectiva. No solamente porque perteneces a diferentes grupos, sino porque realmente puedes ver las realidades de otras mujeres y esto contempla acciones más, digamos, justas para todas y todos, ¿no? Es cierto, estamos en un momento crítico, la pandemia no es lo mismo, la forma de hacer política no es la misma, es más, yo todavía pongo en tela de juicio cómo se están llevando a cabo las elecciones. Cuando es cierto, tendrían que ser más cargadas hacia estos medios electrónicos, pero bien es cierto que no todas las personas tienen este privilegio, porque ahora estamos acá, reunidos, y me da mucho gusto ver a varias compañeras y compañeros, incluyéndote, pero no todas las personas tienen estos recursos, ¿no? Entonces, la información tan solo no les llega por parejo. Inclusive hay otra realidad que como mujer con discapacidad lo vivo y voy a tener que echarlo acá, pero lo que se está comunicando no le está llegando a toda la población. ¿Por qué? Por cuestiones de accesibilidad. Sí lo platicamos, pero es algo que se ve como un costo extra, ¿no? El tener, por ejemplo, la interpretación y no solamente la interpretación de lengua de señas para una comunidad sorda, sino una interpretación para algunas otras comunidades como una comunidad indígena. No se está llegando a la información y en estos tiempos de pandemia, donde las redes sociales se han hecho como muy fuertes, esta información no sigue llegando, ¿no? La violencia sigue ocurriendo y muchas personas están quedando fuera de esta comunicación. Creo que este momento de pandemia nos pone en foco rojo, porque bien es cierto que ya nos acostumbramos al Zoom y ya nos acostumbramos a las plataformas y que vamos a seguir trabajando así porque también es muy cómodo. Y aunque se extraña el contacto físico, todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer para que esta información realmente le llegue a otras personas, para que dejemos de invisibilizar estas violencias, para que las mujeres políticas que tampoco tienen tanto acceso a esto, porque la política se hace en todos los territorios y con todos los medios, también conozcan esta información, ¿no? Nuestra obligación también es dar a conocer esta información a estas mujeres y a esos hombres que no tienen acceso a estos medios electrónicos. Creo que eso también es parte de nuestra responsabilidad, visibilizar esas violencias que no vemos, ¿no? Entonces, sí, la pandemia nos ha puesto, les decía yo, en foco rojo, pero también es cierto que también ha potencializado las violencias porque las mujeres violentadas están viviendo con la persona muchas veces que las violenta y que es muy fácil apagar la cámara y decir que no pasa nada y solamente sonreír en el Zoom, pero tenemos que ser más responsables. Creo que la pandemia es una oportunidad de trabajar
con esas otras realidades, de acercarnos a estas otras realidades, y creo que será el reto poner en el siguiente documento de No es el costo, involucrar a estas personas y a estas visiones, a estas realidades. Muchísimas gracias, Marilu. Es sin duda una aproximación mucho más empática e interseccional, ¿no? Y que nos invita a no olvidar que además la violencia política contra las mujeres se puede intersectar con otro tipo de violencias por el hecho de ser mujeres o del hecho de tener identidades complejas. Quiero reiterar el agradecimiento a nuestras 3 ponentes, a la consejera que ya se tuvo que retirar, a la arquitecta Flor y a nuestra activista Marilu, y a invitarles a que depositen sus preguntas en la cajita del chat. Nosotros ya tenemos algunas que llegaron para la consejera y que las pudo responder. Las voy a leer para las personas que nos están viendo desde otra plataforma o en versión asincrónica. La primera pregunta para la consejera fue: ¿qué pasa con el caso de Félix Salgado? ¿Por qué no se agilizan las denuncias que han acumulado? La respuesta de la consejera es: en el caso del señor Salgado, las denuncias están en las instancias de procuración de justicia estatales. Desafortunadamente no son competencia de la autoridad electoral. La contienda en Guerrero es competencia de la autoridad estatal local. Comparto que debe combatirse la impunidad y que las mujeres tengan acceso a justicia pronta y expedita, porque es otra forma en la que se violenta a las mujeres en nuestro país. Un segundo que se me movió. Es otra forma en la que se violenta a las mujeres en nuestro país y que ha sido señalado desde instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recordamos los casos del Campo Algodonero, Atenco, entre otros. Y la consejera también mencionó una guía que podrán tener la liga en los comentarios. Por su parte, también nos llegó una pregunta para la arquitecta Flor, que se la leo en voz alta. ¿Cuál tendría que ser el siguiente paso para avanzar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres, ya que tenemos protocolos, tipificación, etcétera? Y una pregunta complementaria es: ¿qué más faltaría hacer desde instituciones, sociedad civil, partidos políticos? Adelante, arquitecta. Muchas gracias. Yo creo que un primer elemento es poder nosotras, las que estamos aquí, es avanzar en que podamos seguir colocando esta violación de los derechos de las mujeres como un atentado a la democracia, sobre todo porque creo que en el fondo se sigue sosteniendo este mandato patriarcal de lo femenino, lo masculino, este mandato de género, este orden de género que permea en los partidos políticos, y sigue siendo esta idea de que la política, las decisiones, el poder, los presupuestos es un asunto que solo los hombres, solo lo masculino lo tienen que llevar. Yo creo que en el fondo ahí tendremos que seguir generando acciones, repertorios, capacitaciones que van de la mano en fortalecer a las mujeres tanto en su capacidad, en su ejercicio de liderazgo, como ya siendo autoridades. En específico a esta pregunta de qué hacemos si ya tenemos todo esto, yo creo que estamos en el tema de la implementación, porque si bien tenemos documentos hermosísimos, documentos que cada vez se van perfeccionando, el gran atorón está en la implementación, porque al interior de las instituciones hay enormes resistencias que impiden que esto que ya se documentó, que está hecho desde diferentes marcos teóricos, que recoge avances internacionales, se atora porque pues son las personas de carne y hueso con estos mandatos, con estos estereotipos, que siguen poniendo limitantes para que la participación, que es un derecho que está consagrado, sea una realidad para las mujeres. Creo que por un lado es la implementación, por el otro lado es la vinculación. Yo creo que
tendremos que seguir haciendo el esfuerzo para vincularnos y articularnos y que podamos desde la sociedad civil tener esta gran capacidad que tienen de esta visión crítica y esta visión también muy inspiradora y visionaria para poder tender los puentes. Solo el diálogo, solo este trabajo nos va a permitir que lo que ya existe en un documento se convierta en una realidad. Puedo dar un ejemplo. En el estado de Morelos tenemos una ley de acceso a la vida libre de violencia desde el 2007. De esta ley de acceso, ¿sí?, se desprende el Banco Estatal de Datos. Es hasta que llega la alerta de violencia de género que nos obliga como Estado a alimentar ese Banco Estatal de Datos en el 2015. Hasta el 2018 tenemos un Banco Estatal de Datos activo que está generando estadísticas que va a poder reorientar la política de prevención, porque entonces ya dice el tipo de violencia, el rango de edad, diferentes características. A eso me refiero cuando son documentos, cuando son políticas públicas que están en el escritorio y debemos demandar, exigir al funcionariado que haga su tarea, que no sea omiso y que sea sancionado o sancionada. Tendremos que ir de la mano en avanzar, sí, en los derechos, pero también avanzar en la sanción. Y yo quería, antes de concluir mi participación, retomar dos elementos que no coloqué, Yair, si me permites. Creo que cuando me hablabas de cuál es la diferencia del proceso anterior y creo que desde el anterior se estaba colocando el trabajo con las mujeres indígenas, se vino la simulación con las mujeres trans, y ahora tenemos ya todo un andamiaje, ¿sí? Te vuelvo a decir, existe desde la federación, pero que bajemos a lo estatal, a lo local, bueno, esa es otra realidad, el trabajo con las mujeres trans. Pero también, y aquí quiero destacar el trabajo de las compañeras feministas y de organizaciones civiles que han acompañado a mujeres en situación de violencia y de ese acompañamiento han hecho un trabajo profesional, terapéutico y han visibilizado que acompañar a las mujeres y transitar de víctimas a mujeres con autonomía en su capacidad de liderazgo político. Creo que también son elementos que no alcancé a colocar, pero que me parece que varias de las compañeras que están en son expertas, cada uno con diferentes matices. Eso no existía hace 25 años, ¿sí? No existía hace 3, hace 6. Ha ido porque si algo tenemos el movimiento feminista, es una gran capacidad creativa, ¿sí? Y poder, ante una respuesta del patriarcado, nosotras abrimos la ventana y buscamos la oportunidad para poder precisamente trabajar en esa situación de violación de derechos. Y vuelvo a insistir, en el fondo de todo está que el poder, que la política sigue siendo un tema para hombres, ¿sí? El poder sigue siendo masculino y lo que nosotras estamos es evidenciando que eso sí ya no es posible. Si seguimos así no vamos a lograr y no vamos a avanzar. No hay otra forma más que buscar avanzar en una democracia paritaria, inclusiva y libre de violencia. Y reafirmo mi respuesta en torno a los protocolos. Necesitamos hacer de un documento que pareciera que está ahí guardadito, muerto, hacer un documento vivo. ¿Y eso cómo es? Que se implemente, que se vigile, que se sancione, que se evalúe. Sin indicadores, pues todo se queda también en buenas intenciones. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecta. En suma, requerimos despatriarcalizar la vida política y sus espacios en México, que no suena tarea fácil, e incentivar la voluntad política en todos sus niveles para que se activen las responsabilidades y los instrumentos que en México ya tenemos. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para María Lu. Desde el enfoque de mujeres con discapacidad, ¿cuáles consideras que son las acciones más urgentes para impulsar su participación política? Híjole, es que creo que no tenemos que olvidar que las mujeres con discapacidad, tristemente, tenemos muchas desventajas. ¿Por qué? Porque tan solo la educación es una. ¿Por qué tenemos menos educación en general las mujeres con discapacidad? Por la falta de accesibilidad. La falta de accesibilidad física y la falta de accesibilidad en la comunicación nos ha limitado. Nos ha limitado en todas las esferas, pero sobre todo en la educación. Y es cierto, la política no es solamente ser popular. La política son acciones y que se necesita preparación.
los partidos políticos solamente nos habían visto como un cliente más para el voto, pero no nos habían visto como una posible protagonista. Las mujeres con discapacidad tenemos que estar en los puntos y en las posiciones que nos visibilicen, pero para eso necesitamos preparación. En este momento yo se los dije, estamos en una acción afirmativa, pero tristemente pocas levantamos la mano porque nos falta esa preparación. Creo que lo importante no es solamente tener perspectiva de género, sino también una perspectiva de discapacidad en todo, pero específicamente en este tema en la política. ¿De qué sirve también que estén ya los lineamientos para denunciar si para las denuncias no van a estar accesibles para nosotras, ¿no? Tenemos que garantizar que estas denuncias sean accesibles para una mujer con discapacidad, que una mujer con discapacidad pueda ir a denunciar y que la accesibilidad física y que la accesibilidad de comunicación no sea una limitante. Tenemos que exigir que no solamente se nos siga viendo como esto, como un cliente para el voto, tenemos que exigir acciones que nos garanticen nuestros derechos. Y creo que cuando se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, en específico de las mujeres, estaremos garantizando los derechos de las demás mujeres. ¿Por qué? Porque tan solo, por ejemplo, para los actos políticos, voy a mencionar algo, pues la ciudad no está hecha para nosotras, ¿no? Entonces, eso nos pone en una desventaja. Ahora es cierto, ahora justo la pandemia nos pone en esta ventaja porque estamos acostumbradas a trabajar así, ¿no? Nuestra movilidad se resta, pero podemos estar exigiendo en estos espacios. Pero bien les decía, las mujeres con discapacidad estamos en todos lados y en todas las poblaciones y sí creo que es una limitante, pero tenemos que hacer acciones que nos incluyan. Me sorprendió en el manual que no se ponga la palabra mujer con discapacidad. Creo que se incluye en el momento de que se dice que en los grupos minoritarios, y eso porque yo lo sumo, porque yo me considero uno y lo pongo ahí, pero no olvidemos que como decimos las feministas, lo que no se menciona se invisibiliza. Tenemos la obligación de mencionarlo, tenemos la obligación de trabajar por ello y por nosotras, y entonces creo que te lo vuelvo a poner para el siguiente reto de no es el costo, visibilizar estos grupos que somos pues el grupo más fuerte o más grande dentro de las minorías, pero no el menos importante, ¿no? Y creo que cuando tengamos estas acciones que visibilicen a la mujer con discapacidad, repito, estaremos visibilizando a otras minorías. Y pues eso, exijamos una perspectiva de discapacidad y no solamente de género en todas las acciones. Muchísimas gracias, Marilú. Totalmente de acuerdo. Una vez leí por ahí en resumen, ¿no?, que las personas con discapacidad no llegan desarmadas a este planeta, más bien este planeta no está preparado y listo para todas las diversidades en todas sus expresiones. A modo de cierre y en 60 segundos les vamos a pedir tanto a la arquitecta como a Marilú que nos respondan en un minuto el reto del día. ¿Cómo consideran que puede aprovecharse este documento de llamado a la acción posterior a las elecciones? Una vez que ya haya pasado nuestra ventana de oportunidad para la incidencia, ¿qué otras herramientas existirían pasado el 7 de junio? Primero voy con la arquitecta y cerramos con Marilú en 60 segundos. Muchas gracias. 60 segundos. Bueno, creo que es la hoja de ruta. Yo creo que este documento es una gran hoja de ruta para poder acortar las desigualdades, ya tiene muy identificado dónde están los temas, lo tiene por sector y yo creo que es la gran hoja de ruta. Y nos podemos poner de acuerdo en la República Mexicana y estoy segura que el escenario será otro para dentro de 3 años y seguramente habremos avanzado en varios de los elementos que marca esta hoja de ruta, pero creo que el siguiente ejercicio después de este mes, irnos muy fuerte en redes a visibilizar que no es el costo, la violencia
para las mujeres que podemos ejercer nuestra participación será reunirnos para poder priorizar de esta hoja de ruta cuáles son los temas fundamentales y así nuestra capacidad de incidencia sea mucho más puntual e ir avanzando juntas y articuladas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta, por su cierre y por su participación muy valiosa. Adelante, María Lu. Creo que sí, como lo dice Flor, ahorita es un documento que va a servir para que las personas que están ahorita en el ojo del huracán evalúen qué tan útil les resulta, ¿no? ¿Qué falta, qué no falta? Y para las que no estamos participando en este proceso político de manera tan activa, lo sigamos trabajando el resto del año, porque la política no son solamente las elecciones. Entonces creo que nos va a servir para saber, para justo evaluar qué falta, qué no falta, seguir trabajando en conjunto todas las actores, todas las actoras, para involucrarnos más y no solamente ya visibilizar de manera fuerte, sino sobre todo actuar. Creo que no de nada sirve solamente el decir lo que está pasando si no hay un castigo y no hay una forma de cumplirlo, digo, y no solamente como castigo, como en estos de la escuela, con la chancla y con la regla, sino el realmente responsabilizar y que se noten estas acciones, ¿no? Que no solamente se vea como un papel o un manual más, sino poder exigir y demostrar que cuando se disminuye la violencia contra las mujeres políticas, estamos disminuyendo las violencias para todas las mujeres. Entonces, creo que tenemos un reto fuerte pasando las elecciones porque seguimos trabajando. Muchísimas gracias, María Lu. Entonces, a modo de observatorio como monitoreo, ¿no? Adelante, arquitecta, quería comentar algo rápidamente. Sí, creo que esto no concluye el 6 de junio. Tendremos que vigilar que el ejercicio del cargo de las mujeres sea libre de violencia, porque es ahí en donde es el continuo de la violencia. En el ejercicio del cargo, en la toma de decisiones, en los presupuestos, y eso acompañado de la hoja de ruta que bien nos señala este relanzamiento de campaña, nos va a permitir acortar el tiempo en el que vamos a poder ver, sentir y ser tangible la igualdad sustantiva. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a las dos. Gracias, Marilu, por tu cierre también. Y previo a la fotografía, que ya veo que están todas listas con su cartel, le pasaré la palabra a Deni, que nos compartirá algunas ideas de qué más podemos hacer para sostener y contribuir a este relanzamiento. Muchas gracias, por mi parte es todo. Fue un placer moderar a estas tres expertas y estamos a la orden. Deni, adelante. Muchísimas gracias, Yair. Muchísimas gracias a nuestras panelistas por esta discusión tan interesante. Y ahora rápidamente nos vamos a tomar unos 3 minutitos para presentarles algunas ideas de cómo apoyar la campaña No es el costo y cómo apoyarnos a difundir su mensaje. Primero, creo que lo más básico es asumir los 3 mensajes de la campaña. Keila ya los mencionaba al inicio, pero vale la pena reforzarlos. La violencia no es el costo de hacer política para las mujeres y no debe de serlo. Este tipo de violencia no solo experimentan las mujeres candidatas, sino que todas aquellas mujeres que desde sus espacios quieren de alguna manera incidir en el espacio público. Y por último, todas y todos podemos hacer algo, ya sea para sensibilizar, visibilizar, atender, sancionar e impulsar la erradicación de este tipo de violencia. Les invitamos a adoptar el nuevo llamado a la acción. Este documento ya hemos estado compartiendo el link por el chat. Como ustedes saben, contiene recomendaciones por sector que ustedes pueden también ayudar a implementar desde sus nichos. También les invitamos a utilizar y compartir la herramienta Piense 10. Esta es una herramienta a la cual pueden acceder a través de un link que ahorita les vamos a compartir por el chat. Ahí pueden hacer uso de la herramienta. Es un cuestionario de análisis de riesgo para mujeres que participan en la política y a partir del cual les arroja un nivel de riesgo, ya sea bajo, medio o elevado, y un plan de seguridad para mejorar las condiciones en las que están haciendo su actividad política.
También les invitamos a hacer uso del reporte de incidentes, el cual se encuentra alojado en la página del NDI. En este reporte estamos recopilando más información sobre casos de violencia política a nivel internacional, y esto nos ayuda pues a seguir estudiando, a seguir visibilizando este problema para que juntas y juntos podamos identificar también nuevas estrategias para hacerle frente. Perfecto, y recordando que todas y todos podemos hacer algo, también los invitamos a participar activamente en la campaña. Primero, queremos invitarles a hacer suya la campaña. Es decir, pueden utilizar el logo de la campaña, que es este que aparece en pantalla, junto con el de sus instituciones y organizaciones, en todos los materiales, documentos y demás que vayan generando que tengan como tema la violencia política contra las mujeres. También pueden compartir el llamado a la acción y todas sus recomendaciones en sus redes sociales y con sus colegas que las puedan utilizar, así como usar nuestro hashtag no es el costo y los hashtags complementarios de la campaña, que son cambiando la cara de la política para impulsar la participación de las mujeres, y los hombres deben hacer más para también incluir a los hombres en esta lucha para la violencia contra la violencia política en todas sus redes y en todas las cosas que publiquen que tenga que ver con este tema de violencia. También pueden compartir los mensajes de la campaña. Aquí ponemos algunos ejemplos y pues pueden ayudar que también más personas se vayan sumando, como tú puedes ayudar a detener la violencia política, promueve una cultura de igualdad, no discriminación y respeto. Únete a la campaña, hashtag no es el costo. Y finalmente les invitamos a ser parte del cambio. Se pueden tomar una foto con el hashtag no es el costo y subirla a sus redes sociales, así como lo hicimos todo el equipo de NDI México. Muchas gracias a todos y nos emociona mucho que se vayan uniendo cada vez más personas a esta campaña contra la